Si se alegran, vamos a ir a Marcos capítulo 5 y, guste o no, vamos a aprender algunos detalles importantes de por qué el Evangelio, al menos para esta congregación o para el ministerio que esta congregación representa en la provincia de Buenos Aires, no es lo que en los sustratos religiosos siempre se ha dicho. Predicar el Evangelio en los sustratos religiosos actuales es permitir que la opresión imperialista continúe. Nosotros estamos bajo el poder de un imperio que comenzó hace un poco más de 2000 años y es el imperio de Edom, la bestia. Ustedes saben que en la Escritura se le llama a los imperios políticos bestia, es decir, se los simboliza, o la palabra bestia simboliza siempre un poder imperial. ¿Me estoy explicando ahí? Y nosotros estamos bajo uno de los bestias más complicadas de los últimos siglos porque tiene la fuerza ideológica y filosófica de una cultura llamada el helenismo. Nos estamos acercando ni más ni menos a diciembre, donde los macabeos, una expresión que se le aplicó a una familia de sacerdotes en Israel, fueron contra una cultura que un tal Alejandro el Grande estaba imponiendo a través de su ejército en ese imperio griego, que luego, al dejar la cultura del helenismo, dejó un idioma que era el griego, y cuando muere Alejandro y se divide aquel imperio en 4 reyes o generales que lo habían acompañado, en algún momento de la historia, y no viene al caso decirle la fecha, van a ser vencidos todos esos generales y esos ejércitos griegos por un ejército mucho más poderoso que se había levantado en la península itálica, y hablo del ejército de lo que se convertiría en el Imperio Romano. Allí es donde van a ser nuestro amado maestro, en ese tiempo de presión imperial. Y había que liberar a todos los que eran del pueblo de Dios de esa opresión que el imperio imponía, y no lo hacía solamente desde lo político y desde las bases políticas, sino que utilizaba distintos recursos para imponer su opresión. Entre esos recursos estaba la religión. El Imperio Romano logró sostenerse por 2 cosas. No creó ninguna cultura nueva. Agarró a la cultura del helenismo, cultura del helenismo, y la mantuvo sobre las naciones que había ganado e imperaba, y cualquier otro tipo de cultura que se levantara contra el helenismo tenía que ser destruida. En aquel mundo, por aquel entonces, y hablo del siglo I, siglo I antes de Cristo ya y siglo I de nuestra era, durante esos 200 años había una cultura que no permitía que el helenismo se le metiera. Esa cultura se llama, porque todavía existe, voy a tomar un poquito de té mientras me responda, aunque sea alguien. Muy bien, me lo grita entonces, siervo. El judaísmo, ¿sí? El judaísmo es una cultura. Lo que pasa es que muchos de ustedes, por no investigar, se dejan opresionar con la información de que el judaísmo pertenece más bien a una religión que incluso hay que perseguirla, como se hacía en aquel entonces, y hasta acabarla, porque los judíos son los malos del planeta. Y no es así. Pero yo no quiero meterme en eso sin volver a decir lo que me asombró cuando escuché la Haftará. Mi querido César Adrián, nada más romano que esos 2 nombres, ¿no? Reprendemos el espíritu de Edom, pero justamente es un buen edomita, digámoslo así. Solo le quedan los nombres, porque habló con un espíritu hebreo de la cultura del judaísmo tremendo. El espíritu que estuvo sobre Abraham, sobre Isaac y nuestro padre Jacob, habló por la boca de César hoy, porque habló de 2 mujeres. Yo también quiero hablar de 2 mujeres. Porque esta semana nosotros, y va a aparecer en pantalla, creo que yo también lo voy a ver, yo elegí a Infobae porque dentro de todo es uno de los medios de comunicación, voy a decirlo entre comillas, que no pauta o no baja líneas, trata de ser objetivo en su información. Lo digo entre comillas, no hay medio de comunicación actual que no brinde pautas, ¿no? Bueno, allá lo tengo, yo lo que voy a hacer es abrirlo aquí en mi computador para poder compartírselos, es decir, leérselos bien. Pero esta fue una de las tantas noticias que en esta semana nos tocó a nosotros, si es que te enteraste, recibir.
se está abriendo, así que ténganme paciencia. Usted la va a ir mirando ya, seguramente, el titular. Voy a tratar de leer una que otra cosa por si usted no estaba informado. Es lento el internet en estas regiones, ¿sí? Aleluya, acá está. Dice allí, porque tengo que cambiarme lentes, he sanado de los ojos, pero no he cambiado aún mis lentes. Argentina fue el único país de la Organización de Naciones Unidas que votó en contra de una resolución, no sé si están viendo, se me salió, ¿sí? De una resolución, no, aquí me aparece, ¿quiere suscribirse? Y si no, aguante la publicidad. Vuelvo de nuevo, Argentina fue el único país de la Organización de Naciones Unidas que votó en contra de una resolución para eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres. El documento se debatió el lunes en la Asamblea General de Naciones Unidas, obviamente, y fue aprobado por 170 países. 13 países se abstuvieron, mientras que el gobierno ordenó, el gobierno de Argentina, que la delegación argentina se opusiera a esto. Argentina fue el único país de las Naciones Unidas que votó en contra de una resolución de la Asamblea General sobre la prevención y eliminación de toda forma de violencia contra mujeres y niñas. No quiero seguir leyendo porque lo podés seguir vos, será tarea tuya de, si querés saber más, investigar. Pero no viene mal que nosotros llevemos el Evangelio a lo que hay que llevarlo. A lo que Marcos cuando escribió lo llevó, a lo que Yeshua cuando vivía y enseñaba lo proclamaba. La proclamación de Yeshua era totalmente antiimperialista. La proclamación de los apóstoles era un movimiento de la cultura judíaca, pero no pacifista, sino totalmente antiimperio. Las cartas que los apóstoles, particularmente Pablo es el que más escribió, perseguían a que los creyentes se acordasen que tenían una batalla cotidiana, la opresión del sistema político-económico que los tenía a la gran mayoría de aquel imperio adormecidos. Eso no ha cambiado, porque detrás de los imperios se mueve una serie de fuerzas que en las escrituras se amontonan en un solo nombre: el gran dragón escarlata. Apocalipsis 12 dice que es el gran dragón escarlata o rojo, también conocido como Hasatán o Satanás, si lo transliteramos al español, o el diablo, palabra transliterada del latino y del griego diabolos, que significa el que tiene el arte de la mentira o el arte del engaño. Pues bien, eso sigue. Pero ¿por qué voy a esta noticia? Porque es lamentable que nuestro país no tenga en cuenta el Evangelio, particularmente cuando quien nos gobierna, yo no voy a ir contra esta persona porque yo soy una persona que, habiendo estudiado medicina, respeta cualquier persona que tiene enfermedad, ¿sí? Nosotros, quieran o no, les guste o no, estamos con una persona que tiene tratamiento, bueno, tuvo alguna vez tratamiento psiquiátrico, no lo tiene actualmente, él se opone a usar la medicación que hace años atrás usaba, cuando empezó a conocerse en la televisión, pero sí me asusta la gente que lo usa, pero no hay nada peor que alguien se abuse de un enfermo utilizando a ese enfermo para hacer negocios personales. Pero lamentablemente fue justamente desde él, y más que desde él, de una de las personas que lo usa, a quien él denomina el jefe, y de otra persona que tiene en su brazo derecho el tatuaje de la mafia más poderosa de Rusia, y hablo de un tal Toto. Son ellos los que llevaron a que se diese esta situación de quedar como el único país del mundo que se opone a que se piense en las mujeres y en su dignidad, de tener en su cuerpo y en su genética lo femenino. ¿Y por qué digo que es una lástima? Primero porque pertenecemos a una nación donde justamente lo femenino siempre ha sido respetado en el sentido de, yo que he viajado por otras naciones en Latinoamérica, en el sentido de permitirse más derechos a la mujer, desde cupos políticos, cupos en cuanto a tener cargos políticos y otros asuntos en distintas entidades o instituciones. Segundo, porque al tener influencia de cultura italiana, española, estas dos culturas al unirse, son dos culturas que aprecian mucho el tema de la madre, más allá que quizás venga desde una filosofía o teología errada, que tiene que ver con la adoración a la Reina del Cielo, pero el hecho de que una mujer vaya a ser madre lleva a que nuestra nación tenga en consideración eso. Pero lo que más me entristece de esto es que la persona que nos representa, y vuelvo a decir nos representa, por eso es que me da tristeza, nos representa, dice creer en la Torá que ustedes y yo
queremos que mucha gente la conozca. Al ministro, al jefe de esta delegación, cuando echó a la señora Mondino, al ministro que tomó uno de los millonarios más poderosos de Argentina, judío él, pero judío sionista, por si usted no sabe qué es un sionista, es los jesuitas Illuminati disfrazados de judíos que hoy están haciendo todo lo que están haciendo allá contra la gente palestina con la excusa de ir contra gente, sí, que practica el terrorismo, y no lo voy a negar, pero por ir contra esos no se excusa el matar a los que no tienen nada que ver con ello. A lo que voy. Este señor, ministro de Relaciones Exteriores, juró sobre la Torá. Y corresponde a nosotros empezar a hacer algo. Porque lamentablemente, lo que hoy voy a hablar, acusa muy particularmente no a la Iglesia Católica, sino a las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas son las que más llevaron a sus miembros en noviembre del año que se fue, el año 2023, a hacer que Argentina esté hoy en las manos de un ser humano que, con todo el respeto que me merece, no debería estar en el poder. Quien sea culpable, no importa. La herencia o no herencia, a mí no me interesa, porque hoy aquí no estoy para hablar de política, sino para leer el Evangelio en un contexto que no podemos escapar, que es el contexto político-cultural, en donde vos tenés que salir mañana a vivir, a hacer tu trabajo, porque oraron por el trabajo creativo, y a mí me corresponde entrenarte con buenas noticias para que hagas lo que ellos hacían. Socaves lo que está alrededor nuestro sin tener que planear un acto revolucionario con armas y sangre correr por la Plaza de Mayo. La única sangre que corrió en este acto revolucionario, este movimiento de revolución que empezó nuestro amado Yeshua, la única sangre fue la de él. Y fue sangre que se derramó por su propia voluntad. Esta mesa hoy nos lo va a recordar. Esta mesa se llama la mesa de Eucaristía o Corban Todá en hebreo, Eucaristía en griego, mesa de gratitud, porque nos permite a nosotros comulgar con lo que Él hizo, comulgar usando nuestra memoria con el acto voluntario de, con una corona de espinas, dejarse llevar a la muerte, dejar que el Eterno cargara sobre Él el pecado de todos, permitir que su cuerpo fuera puesto en la tumba y desde su cuerpo, por medio de su ruaj, en el momento que el Eterno dio la orden, porque se levantó al tercer día, después de 3 días y 3 noches, y no lo hizo para irse solo y que todos creamos en un Dios mítico, superhéroe, con capa roja o no sé qué color, que es Jesucristo. No. Dice Hebreos capítulo 2, verso 8, que lo hizo para subir muchos hijos a la gloria. Muchos hijos me incluye, muchos hijos te incluye, muchos hijos somos nosotros. Con ello, y desde ello, nos vamos a venir al Evangelio de Marcos capítulo 5. Pensá en esta noticia, pensá en el tema de mujeres y pensá en el tema del Evangelio que ha sido anunciado desde hace 20 siglos y que en esta semana, lamentablemente, desde una Argentina con un hombre que dice amar la Torá, hablar con perros muertos, odiar, casarse y tener esposa, creer que tener hijos es la peor inversión económica. Cuando estamos con ese tipo de cosas que imperan y opresionan, me gustaría a mí hablar del respeto a la dignidad que tiene Yeshua por aquellos que están con él. Nosotros somos para los cielos la mujer que ha escogido el Eterno para él dejar su semilla. Y desde esta mujer, este colectivo, esta masa crítica llamada eclesía en griego, Keilah en hebreo, asamblea, bien traducido al español, asamblea, congregación. Desde esta congregación, asamblea, que no es solo esta, somos todos los que a Yeshua lo aceptamos y lo confesamos como el ungido de Dios que ha salvado nuestras vidas por gracia divina y que por gracia divina nos ha regalado la Torá. Nos corresponde mirar lo que aquí en Marcos 5 vamos a leer. Primero les cuento algo que voy a pasar, no lo voy a leer, es que lo leo en los primeros versículos. Vinieron al otro lado del mar. Diga conmigo, al otro lado del mar. Fíjese, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas y más
Más las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Yeshua de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes contra mí, Yeshua, hijo del Dios, de Elohim, o será de Yah, el Guión, el Dios Altísimo? Te conjuro por Elohim que no me atormentes. Porque le decía, o sea, Yeshua le decía esto: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, Yeshua preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Yeshua les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era todo aquello que había sucedido. Vinieron a Yeshua y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él, por Yeshua, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Mas Yeshua no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Adonai sería en hebreo. Cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar, ahí sale la palabra querigma, en Decápolis, donde hizo la proclamación. Digan todos: en Decápolis. Cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él, y todos se maravillaban. Rápidamente quiero hablar de aquí del enemigo principal que Marcos le está haciendo entender a sus lectores que tienen que nunca olvidarse. Porque cuando Marcos escribe, ni más ni menos lo que hoy le llamamos el Evangelio de Marcos, en realidad él no pensaba escribir un evangelio, ese nombre vino después, tenía la intención, ante el hecho de que ya había edictos desde el emperador donde la palabra cristiano entraba en lo que es el código penal del Imperio Romano. O sea, por si no entendés lo que dije, ser cristiano era un delito político. Por lo tanto, era causal de ser torturado y, ¿por qué no?, según el gobernador que siguiera ese código romano del derecho romano, la autoridad podía decidir incluso la pena capital o muerte del que decía ser cristiano. Es claro aquí en el Evangelio de Marcos, y ya que estoy enseñando, que tiene que quedar muy bien identificado el enemigo de aquellos que siguen a Yeshua. Por eso te dije que acá no predicamos el Evangelio como lo usa la religión. Porque para las primeras comunidades, el enemigo del creyente que estaba en Cristo no era el diablo, el demonio, la bruja que le hizo hechicería. Eso es lo que en la religión se usa, y en momentos más vamos a hablar de esa opresión. Hemos visto capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y nos encontramos que en el 4 incluso, para que quede claro, Marcos escribe las enseñanzas en parábolas que daba Yeshua. Y después de narrar todas estas escenas de las parábolas, viene este mensaje donde aparece un episodio de liberación en un varón. Yo le voy a pedir a la gente de multimedia que ponga el mapa, el primer mapa que mandé, el número 1, y luego el número 2, que va a ser más amplio. Marcos está presentando al enemigo principal. Y lo que vamos a ver aquí es un relato que después se llama el relato quiásmico. Lo vamos a ver con este hombre, y luego lo vamos a ver con lo que sigue, que son dos mujeres, ¿sí? Una mujer con un problema. Ese no es el número 1, chicos. Número 1 es ese. Gracias. Ese mapa es lo que, de repente, si te suena la palabra Palestina o Israel, es donde está actualmente el Estado de Israel y el Estado palestino, donde sabes que hay una situación de guerra y donde
desde la manipulación de los medios se nos han hecho creer desde hace 2 semanas que cuando asuma Trump se acaba la guerra de Ucrania con Rusia, se acaba la guerra del Estado de Israel contra Hamas, en realidad es contra Palestina y Líbano, porque pareciera ser que Trump, más Elon Musk, más Robert Kennedy Jr. y todo ese equipo sería los Avengers llegando al poder de la Casa Blanca. Son los superhéroes que nos están vendiendo. Me miran raro, pero me importa poco tu rareza en la forma de mirar, porque tu forma de mirar, de no entender, es porque sos parte de la gente que le gusta ser estúpida y manipulada por los medios. No te estoy tratando de estúpido, te digo que hay un gusto de moda en muchas personas que no quieren despertar, que no entienden que justamente lo que Marcos escribe es que lo que comenzó con Yeshua era un movimiento revolucionario, pero en un ámbito llamado el ámbito de lo profético, que atacaba un ambiente que en ese instante estaba allí, que era lo sacerdotal. Pero primero vayamos a esta parte, lo viril, un varón lleno de espíritus inmundos, que no tienen nada que ver con principados, potestades, eso que en Efesios capítulo 6, 10 encontrás en cuanto a jerarquías de esa organización llamada el otro lado, en hebreo Sitra Ahra, que a la organización toda junta se la conoce como Samael Lilith en cuanto a sus dos polaridades, y a los dos juntos en unión se los llama Hasatán. No, acá se le llama espíritus inmundos, y son espíritus que han quedado en las zonas desérticas una vez que pasó el diluvio, de esos famosos gigantes que, según lo que vimos en la parashá de Noaj, aparecieron cuando los hijos de Dios, ángeles, decidieron unirse, cohabitar, tener coito, literalmente, tomando cuerpo. Ustedes vieron esta semana que los ángeles tienen permiso divino para tomar cuerpos o tomar la forma de cuerpos humanos, ¿sí o no? ¿Lo vimos o no? Pues bien, yéndonos más atrás de la Escritura, vemos en el capítulo 4, 5 y 6, allí toda la parashá Noaj, que hubo ángeles que no esperaron la orden de Dios de corporizarse, sino que ellos solos, invocados por las descendientes de Caín, especializadas en cierta magia sexual, tomaron cuerpos, se unieron a las mujeres y nacieron los famosos Nefilim, que se traduce al español como gigante, pero en realidad tiene muchas otras palabras. ¿Qué es eso de Nefilim? Son híbridos, no eran ni ángeles ni eran seres humanos. Por lo tanto, lo que ellos tenían era un alma totalmente inmunda, impura. No pertenecía al cielo, no pertenecía a la tierra y por eso hacían maldades. Cuando viene el diluvio, esas almas o espíritus totalmente híbridas no pudieron ser enviadas a ningún lado, tuvieron que estar vagando. A eso se le llama espíritus inmundos. Eso es lo que cualquier brujo invoca cuando hace conjuros. En este lugar llamado General Madariaga es así. Y este hombre tiene 1000 de esos. Si hay 1000 es porque el jefe de todo eso en realidad sí es un demonio. Puede ser una hueste espiritual o un gobernador de maldad, porque, 6.000 demonios tiene. Porque la palabra legión es la expresión que Roma usaba para hablar de un ejército compuesto por 6.000 soldados romanos. Quiero saber si eso me expreso. Yeshua le pregunta, ¿cómo te llamas? Él dice legión. Y esa legión, al decir legión, dice somos muchos. Y Yeshua y los que están con Yeshua saben, porque allí en Decápolis hacían los campamentos el ejército romano, siempre una legión eran 6.000 soldados. Imagínense un hombre con 6.000 espíritus inmundos dentro de él. De los 6.000 había un general. Ese no era un nefilín, ese sí era un demonio. ¿Y cómo lograba el que hablaba, el tal legión, estar dentro de ese hombre? Porque ese hombre, de alguna manera, los otros evangelios hablan de 2. El evangelio de Lucas tiene 2 hombres, pero este es el principal porque era, para decirlo así, el principal mago de esa región llamada Decápolis, que ahora sí se la van a poner como con el mapa 2 para que puedan entender cómo estaba distribuida la tierra. Esa región llamada Decápolis estaba compuesta, por eso que ven al costadito, 10 ciudades. En este evangelio se habla del endemoniado gadareno. En otros títulos se habla de el demoniado de Gerasa, y hay una pelea. Al final era gadareno o era geraseno. ¿Era de Gerasa o era de Gadara? Gadara era el nombre de una de las ciudades de la región. La ciudad, digámoslo así, de mayor influencia y por alguna razón, ya que era una Decápolis, 10 ciudades, la ciudad cabecera. Pongámoslo en términos nuestros, la ciudad capital de la región conocida como Decápolis. ¿Sí? Se llamaba Gadara. ¿Cómo se llamaba?
Gadara, acuérdese de ese nombre. Y había otra ciudad que era Gerasa, de donde posiblemente este hombre había nacido y donde especialmente había tumbas y era la capital de esa región donde se hacía mediunidad. ¿Por qué hablo de esto? Porque nuestra nación hoy tiene una medium como secretaria de Estado. Secretaria de Presidencia es el cargo, pero es una medium. Estoy convencido que aquí hay gente que se ha dejado justamente obnubilar, hipnotizar, hacer que todo esto esté sobre su mente y están molestos por lo que yo estoy diciendo. Seguramente gente de 35 para abajo, seguro. En mi congregación no es así porque los que se equivocaron ya pidieron perdón. Pues yo como profeta dije, guarda en la elección. Yo no vengo aquí a quedar bien con los que se dejaron engañar. Porque la mediunidad, el comunicarse con muertos, está desde siempre. Y este hombre era alguien buscado por gente de cultura helenista, es decir, los que no eran judíos, para, por medio de muertos, hacer distintos trabajos. Veníamos por la zona de La Pampa y en este pueblo, ¿cómo te dije que se llama el pueblo? Realicó. ¿Realicó puede ser? Se llama así, Realicó. Bien. Justo empezamos ahí más o menos a tener FM y bueno, cuando se engancha una FM, está la publicidad. Un hombre que decía, llegó a Realicó el hombre que puede manejar los mejores trabajos contra tus enemigos. Los amarres, plum, plum, plum. Bueno, vieron todo lo que dicen los brujos en la publicidad. ¿Cómo ponen esas músicas así de Nazareno Cruz y el Lobo? Nadie sabe qué es esa película, pero esa es la música que ponen. Y en un momento dice, porque el que ha llegado acá sabe cómo hacer que el ángel Samael esté contigo. Y ustedes conmigo ya saben quién es el ángel Samael. Entonces yo no estoy ajeno a lo que está Marcos diciendo. Tengan cuidado. Porque los imperios sostienen su política desde la fuerza que le dan entidades espirituales. Pero no se enfoquen en las entidades espirituales. Enfóquense en los agentes humanos que esas entidades espirituales utilizan para que ustedes caigan en el engaño del mundo material. Y acá entonces el imperio queda mostrado como el principal enemigo. Recuerden que Yeshua lo han acusado de ser el que echa demonios en el nombre de Belcebú, pero evidentemente no es así, porque reconocen que este es el Hijo de Dios. Hay un pasaje de Apocalipsis, capítulo 13, lo voy a leer de esta versión, si querés lo anotás. Apocalipsis 13, voy a leer 2 versículos, versículo 11 y 12. Porque si vos mirás al legión que en realidad son 6.000, él habla por los 6.000, le dice que es el Hijo del Altísimo, ¿o no? Clamando a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes. Están hablando, reconociendo que esa expresión Hijo del Altísimo es una categoría que daba poder. Pero atención, para los romanos, la expresión Hijo del Altísimo no se le aplicaba a un judío o a un varón judío que los judíos esperaban llamado Mesías. Hijo del Altísimo era el nombre que ya aparecía en las monedas y se le aplicaba ni más ni menos al emperador. Es decir, que cuando Marcos está escribiendo, está diciendo lo que empezó Yeshua es un movimiento revolucionario desde la verdad. Desde afuera nos quieren hacer aceptar por verdad o normalizar como verdadero lo que en realidad es engaño. Por eso es que Yeshua le dice, sal de este hombre espíritu inmundo, porque no están reconociendo a Yeshua como Hijo del Altísimo. Están queriendo que la gente de Decápolis lo nombre a Yeshua como el posible rey que puede destronar al que se decía Hijo del Altísimo y habitaba en Roma. Todos conocían a ese hombre como el emperador. Entonces aparece esta categoría de poder y es la expresión con la cual justamente Marco dice, si en esa tierra la cultura del helenismo sigue estando, y el helenismo es una cultura que normaliza lo que es totalmente anti-Elohim, anti-Dios creador, desde este lado del mar, ustedes tienen que ser, en Yeshua, que ellos eran entrenados a lo que ustedes, los que me leen, porque recuerden que Marcos está escribiendo 40 años después, tienen que seguir siendo entrenados a que ustedes pertenecen a la otra cultura. ¿Y qué es la cultura del judaísmo? La que se opone al movimiento de la bestia. Leo esta versión. Dice el judío que escribe Apocalipsis, Revelación 13. Después vi surgir del continente, por eso la elegí, otra bestia que llevaba 2 cuernos como del cordero. Atención. Pero en realidad hablaba
como si fuese un monstruo. Esta aprovecha todo el poder de la primera bestia y está totalmente a su servicio. Ella ha logrado que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primera bestia. O sea, hay dos bestias. La primera es política, el poder imperial. Pero la segunda es la que empieza aquí Marcos a tratar. Cuidado con la segunda bestia, que es la religión espiritualista. Nosotros estamos siendo llamados todo el tiempo a ser gente espiritual, pero no. Para ser espiritualidad creemos en la espiritualidad que revela la Torá, no en la espiritualidad del espiritualismo de las religiones. En la casa donde nos hospedamos, mi esposa tratando de predicar, la mujer hablaba y preguntaba. Mi esposa se prestó al diálogo. Yo siempre digo, no respondan preguntas de los paganos. Pero bueno, cada cual es libre de responder. ¿Qué son ustedes? ¿Qué? Y vienen esas frases que parece que son más especiales y más religiosos, que deben pasarte a vos con todo. Yo me gusta saber de las creencias de otros. Yo respeto las creencias de todos. Yo tengo las mías y respeto las creencias de todos. Como si eso trajera paz al mundo. Y es donde justamente nosotros tenemos que decir, guarda con esa bestia, porque no es la señora que acabo de poner de ejemplo, o la gente que a vos te dice así, sino que es la religión que la gente ha fabricado. Ni siquiera tiene que ver con títulos como religión romana, católica romana, o ortodoxa, o evangélica cualquiera sea. No. Tiene que ver con estos últimos tiempos, donde justamente el imperio de estos últimos tiempos se sostiene de gente que ha normalizado una mentira. Yo creo en Dios a mi manera, no me meto con las creencias de los demás, y por tanto yo practico lo que desde mi manera yo creo que Dios me permite practicar y hasta Dios me perdona. Me da cosita ver el programa de 3D de la semana que se ha ido, porque llamaba a una chica que yo conozco, la conozco antes que los pastores mismos, la conocí de chiquita, en este lugar cuando había otra iglesia, y pertenece a ese tipo de familias. Capaz que hoy está la madre acá, porque la madre cuando sabe que estoy acá viene porque es admiradora de David Nesher, idolatra a David Nesher. Y dije, qué horrible, ¿no? Pensé en esa chica, en sus hermanos, en su familia. Dije, qué horrible. Porque fue el ejemplo de esto, de gente que no se da cuenta que las bestias peligrosas son los imperios, que pueden con sus leyes manejar las masas a causa de los espíritus religiosos que tiene la gente, que cree que la mejor espiritualidad es creer en Dios a mi manera. Fíjese que dice, ha logrado que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Y eso que dice Apocalipsis es lo que Marcos denuncia. Dice, tengan en cuenta que el imperio le gusta manipular a la gente. Primero, con fuerzas que no están directamente viniendo de la casa del emperador. Son fuerzas que al saber de dónde salieron, pero están tan entrenadas a ser represivas que hacen que la gente siempre tenga miedo. Hoy no hay soldados romanos, pero hay gendarmería, hay policías y todo. Por ejemplo, en la Argentina está bajo el DNU de una ministra que alguna vez fue montonera, terrorista. Pero sin embargo, cuando alguien quiere reclamar derechos, si es anciano, se lo golpea, si es niño, se le tira gases. Es lo mismo. Pero está la gente que, como no se mete con las creencias de los demás, empiezan a categorizar a cualquiera que se queje en lo que justamente el imperio quiere que se categorice. Guarda, los zurditos, los de izquierda, los cucarachas. Y el imperio se encarga de esto, primero de la autoagresión, es un espíritu, una bestia, porque dice que este señor se había metido a normalizar cosas que no son de Dios, se le había metido una legión y justamente esa legión hacía que este hombre se autoagrediera. Hoy es normal, está normalizado en las congregaciones que los creyentes evangélicos, los evangélicos vayan a psicólogos y psiquiatras. Toda persona que es de la religión evangélica seguro que va a psicólogo y o psiquiatra. No es lo mismo estar en la espiritualidad de haber recibido el evangelio, porque el evangelio te lleva al mejor psiquiatra. El que en el Salmo 23 se dice, Yud-Heh Vah-Hei, Yahvé es mi pastor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuidado con todo lo que es espiritualismo, porque el espiritualismo también es de esta fuerza que el imperio maneja, que es el materialismo. También sirve para consumir. Cuidado con lo que parece que viene del oriente,
cruzaron el mar, yo no sé si vuelven a poner el mapa, lo van a notar, estaban en el occidente del mar de Galilea, cruzan al otro lado, se van al oriente, y esta es la idea para nosotros hoy. Cuidado con el oriente, que siempre esconde para nosotros trampas, que hace que normalicemos las creencias de todos. Total, todos vamos al mismo Dios si del mismo Dios procedemos. Es verdad que procedemos del mismo Dios. También es verdad que vamos a regresar al mismo Dios. El problema es que cuando regresemos, se nos va a pesar si lo adoramos, ver como Él quiere que se lo adore o no lo adoramos como Él enseñó que se lo debe adorar. ¿Aló? Aquí tenemos a Legión representando al imperio que reconoce el poder de Yeshua. En pocas palabras, ¿por qué entonces le dice que se salga afuera? Porque cuando el imperio reconoce el poder de Yeshua, lo que está diciendo es: conozco cuál es tu proyecto. Y por debajo es: no me interesa que tu proyecto se instale en la vida donde el imperio está. ¿Y cuál era el proyecto de Yeshua? Que la gente regresara a su condición original. ¡Arrepentidos!, gritaba. Y en su palabra todos ya saben que en hebreo es teshuvá, regresen, significa regresen, retornen. Nacieron con propósito, retornen. Y la legión no puede contra esto. Tiene poder. Y va a imponer el movimiento revolucionario que trae. Llevamos 20 siglos y no lo ha bajado a nadie. Entonces, como no puede, le dice: al menos déjanos que estemos en este lugar. Y le dice: déjanos ir a los cerdos. Usted sabe que los cerdos son el símbolo de la impureza más grande de la historia. A los que empezamos a entender los códigos de la dieta kashrut, lo santo, lo que es puro, lo que es correcto, lo que hay que comer correcto, nos costó mucho dejar lo que en nuestra genética se acostumbró. Usted sabe que la genética del cerdo es muy semejante a la genética humana. Entonces, todo lo que comemos de él, a la larga, hace que nuestra genética se identifique con lo que un animal como el cerdo se identifica. Eso es en el orden psíquico espiritual. Y costó mucho dejar los sándwiches de jamón. No voy a decir porque no es el demonio que se va a manifestar, sino los estómagos carnales que a lo mejor traen recuerdos malos. Porque el cerdo en las escrituras siempre, en la cultura del judaísmo, es la representación de los grados más bajos de la inmoralidad. Se llama el grado número 50. Pero fíjense que es interesante, porque Legión, el poder del imperio, le dice: déjanos ir a los cerdos, y sin embargo ni siquiera en el lugar más impuro podían estar. Ni siquiera en los lugares más impuros lograron conseguir refugio. Porque cuando el proyecto de Yeshua alguien lo aprende, no hay forma que las personas inmorales puedan convivir con esa persona que aprendió el proyecto, sigue continuando con la misma vida. Si esos 3 que encendieron las luces fueron escogidos porque están dispuestos a abrir casas de oración, las casas de oración no tienen que funcionar desde esas religiones evangelicoides que traen un placebo espiritual que se asemeja con otro matiz, pero a lo que yo escuché allí en Realicó. A la larga sigue siendo magia barata, a la larga es adoración falsa. Entraron los cerdos, eran 2000, dice otro evangelio, o sea que si eran 6000 demonios, calcule, ya que nos gusta a los occidentales hacer cálculos cuántos entraron cada uno, pero efectivamente toda esa piara se cayó al mar, se despeñó, por decirlo así. La expresión es Eistin ha-la-san, se despeñó hasta no quedar nada. Esto está diciendo Marcos. Cuidado con lo político, que es lo primero que tenés que reconocer. No hables de política desde lo que los políticos quieren que hables. Maneja lo político desde lo que el proyecto de Yeshua denuncia y quiere que hables lo político. El problema está en que cuesta mucho esto último. Cuesta mucho ser una persona que se practica autorrevolución. Los cerdos se ahogaron en el mar, fueron vencidos. Significa que no molestaron más. Y yo te digo algo. Cuando vos estás en el proyecto de Yeshua, la forma política que tiene el sistema, aunque te anuncie medidas económicas de las peores o de las mejores, aunque te diga que la inflación se puso para la zona del carajo, o estamos bien porque bajó no sé cuántas comas y décimas, lo que te digan no te va a importar. Porque en el proyecto de Yeshua, los objetivos del imperio no se van a dar. ¿Cuál es el objetivo del imperio? Que seas una persona llena de ilusiones, que cuando no alcanza que esa ilusión, por ser ilusión, se concrete, se empiece a autoagredir.
cayó al mar. Venían y habían justamente atravesado un mar con huracanes. Y fíjense que dice que le dijo al viento en el capítulo 4, y levantándose, en 39, levantándose reprendió al viento, Jesús, ¿no? Yeshua, y le dijo al mar, cállate, enmudece. Y cesó el viento, se hizo grande bonanza. Y le dijo a los discípulos que estaban en la barca, ¿por qué están amedrentados? ¿Que acaso no tienen confianza, no tienen emuná? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Es tremendo. El pueblo lo reconoce a Yeshua. Los enemigos reconocen a Yeshua. Los demonios saben quién es Yeshua y los discípulos a la altura que estamos no saben quién es. Se pregunta quién es este. Y a lo mejor eso está pasando acá en General Madariaga o allá en Partido de la Costa o Gesell. Vos no sabés quién es Yeshua. Lo seguís confundiendo con el Jesús mítico que te metió Roma. Cuando te bautizaron de niño se te metió ese espíritu. Y luego desde la catequesis o la escuela dominical, porque están los que se agarran, los que se sujetan a Roma, perdón, los que pertenecen a Roma y los que se sujetan a Roma. La gente común reconocía a Yeshua, los endemoniados reconocían a Yeshua y estos dicen, ¿quién es? Y yo vengo a decirte, es el que trae un proyecto de vida, que es diferente al proyecto espiritualista del materialismo, donde todo es ilusión. Entonces, ¿qué sería eso de todo es ilusión? Salís todos los días al estilo de ese famoso burrito que yo siempre hablo, que todas las mañanas su amo lo coloca en el carro, le pone 2 anteojeras, su amo se sube al carro, agarra un palo largo donde hay una piola, se ha asegurado de atar bien una zanahoria fresca, riquísima, grandota, y la coloca delante del burrito. Él se sienta cómodo, el burrito ve la zanahoria y dice, ¡ay, ahí está lo que más deseaba! Hoy es mi día. Y tira del carro, mientras su amo con brazos cruzados va haciendo todo lo que quiere recorrer en ese carro. El burro llega cansado a la noche, el amo lo saca, lo pone en el establo, le da algo de pasto, dice, bueno, al menos comí, voy a descansar. Al otro día, olvidándose de una ilusión que nunca alcanzó, se vuelve a repetir la historia, el amo, el carro, las anteojeras, la zanahoria que está delante de él siguiéndola y nunca alcanzándola. Eso es la ilusión del sistema. En el proyecto de Yeshua no es así. Porque en la ilusión del sistema se termina uno agrediendo. No dice acá que cuando vio a Yeshua empezó a arrodillarse, perdón, antes, siempre el 5, y siempre de día y de noche él andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. En el mundo evangélico, la gente evangélica está en los psicólogos porque se autoagrede, porque le gusta herirse, porque siempre tienen que ser en la ilusión del perfecto ser que de alguna manera los gurúes hoy predican, porque hoy en las iglesias evangélicas se predica tanto éxito y tanta fortuna, que yo no digo que Dios no la quiera dar, oré recién por eso, pero para conseguirla, Dios te pide que primero regreses a Él y te enteres cuál es su proyecto para tu vida y por tanto cuál es su propósito. Quiero cerrar acá haciéndote notar que el primer enemigo se reconoce desde el imperio. El imperio es peligroso, la bestia es peligrosa. Trump no trae soluciones, Milei, vos decidirás qué análisis hacer, pero yo quiero ir a esta noticia que vimos y para eso te voy a invitar a que veas conmigo lo que dice después Marcos y por allí es donde vamos a buscar venir a la mesa. ¿Qué dice después Marcos en el capítulo 21? Versículo 21. Capítulo 5 seguimos, versículo 21. Pasando otra vez Yeshua en una barca a la otra orilla, se volvió a la tierra de Israel, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Atención porque es uno de los pocos nombres que aparecen en el Evangelio. Marcos no usa, no tiene en su estilo de escribir dar muchos nombres, así que por algo lo da. Y luego que lo vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que se salve y vivirá. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años, alguien que grite 12 años, padecía, qué bien que hablan acá, padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Yeshua, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida
la fuente de su sangre se secó. ¿Hacía cuántos años que ella sangraba y sangraba y sangraba por su zona femenina? 12. Inmediatamente, enseguida, se secó. Y sintió que en el cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. Luego Yeshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: es que la multitud te aprieta. Y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Atención, porque no dice que quedó sana. Le dice primero que quedó salva. Y luego le dice que se sanó. Ya vamos a ver eso. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué estás molestando? No, perdón, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Yeshua, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, ¿cómo se llamaba? Jairo: no temas, cree solamente. Y no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, es decir, casa de Jairo, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. ¿Cuántos años tenía? Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Obvio, si tiene 12 años... comen lindo los chicos de 12 años, ¿sí? Y más si vienen de la muerte. Bueno, aquí es donde yo quiero que hablemos un poquito con esta noticia desde donde comencé. Realmente el Señor lo que ha traído en su revolución es un camino que se abre para un gran movimiento antiimperialista, pero que no persigue que agarremos arma alguna. Déjenme que voy a cerrar cosas que no pensaba hablar y voy a buscar lo que sí me va a servir para la charla con ustedes. Voy a empezar con una frase. Cuando estudiaba ciencia de la educación y veía más que nada el comportamiento de los jóvenes adolescentes, que no coincide con lo de ahora, leía una psicoanalista francesa que es maravillosa, la recomiendo, se llama Françoise Dolto. Se escribe Francoise Dolto, por si quieren buscarla después. Hay obras de ella en PDF, pero me interesa más que nada la frase que ella usa, y hablando de cuando... lo femenino, la mujer no es considerada por lo masculino de una sociedad. Entonces toma ella el ejemplo que acabamos de leer de esta mujer con problemas, ¿cómo se llama? Hemorroides, ¿se llama esto? De hemorragia, bueno, que tiene hemorragia, y dice lo siguiente. François Dolto dice así: aquí vemos una mujer que solo sabe y se siente aquí vemos que una mujer solo se sabe y se siente femenina cuando un verdadero varón cree en ella. Es en los ojos de un varón verdadero, en su actitud, donde una mujer se sabrá valorada como femenina. Y dice ella en esta frase: para aquella mujer, hablando de esto, para aquella mujer enferma, ese varón en ese instante fue Jesús. Y aquí es donde el evangelista me lleva a mí a pensar en mujeres frustradas desde dos ámbitos: lo real, mujeres frustradas, y desde el ámbito simbólico de la mujer, el pueblo de Dios, la verdadera iglesia, la nación llamada Israel. No por demás, Yeshua viene del otro lado, de una región llamada Decápolis, la región de 10 ciudades. Pero no era que la capital de Decápolis, ¿cómo se llamaba? Gadara, muy bien, todos díganlo, Gadara. ¿Alguno que le suena a Gadara, que es griego, es un nombre que le puso Antíoco Epífanes, el que trajo el helenismo a esa zona? Gadara, ¿suena a algún nombre propio de persona? Muy bien, me lo gritan. Gad, la tribu de Gad. La tribu de Gad se encontraba en Decápolis. Y es la primera tribu que se fue
en exilio cuando los asirios atacan al reino del norte. Ustedes saben que el reino de Israel, justamente por no practicar la Torá, ¿sí?, se empieza a debilitar por algo horrible que los imperios logran, la división. No hay nada peor que una casa dividida. Yeshua, quien lo trabaja eso. No hay nada peor que una casa dividida. Lo repito porque siento que alguno le dijo por adentro, y esa es mi casa. No hay nada peor que una casa dividida. Y eso lo sabe el imperio y lo saben las fuerzas invisibles que al imperio le permiten estar. Porque esa bestia se llama bestia porque está configurada por una alianza de hombres totalmente egocéntricos y egotistas que en alianza con las fuerzas del otro lado hacen que las masas o los colectivos de las naciones no despierten, no regresen a Dios, no entiendan que no son burritos detrás de una zanahoria cada día, sino que cada día son gente que con su trabajo puede reparar el mundo y hacer un mundo más humano, no un mundo más mejor que horrible, no un mundo mejor. Y acá vemos entonces la primera parte, la curación de esta mujer. Es un milagro en dos partidas, ¿no? Porque son dos mujeres, vienen a pedir que toque a una, el padre Jairo dice, necesito que vayas y toque a mi hija, ¿sí? Pero en el camino viene una mujer que lo toca. Esta historia es de puros toques. Un padre que dice, venía a tocar a mi hija, mujer de 12 años. Una mujer que hace 12 años que está con una enfermedad de derrames de sangre, ¿sí?, como si fuera una menstruación constante, ¿sí?, y por lo tanto está considerada impura. Y dice, ay, si tan solo tocare su manto. Y una muchedumbre que lo tocaba, lo apretujaba. ¿Cuánta gente aprieta a Jesús y no sabe lo que es tocar su manto? ¿Cuánta gente aprieta a Jesús y no saben lo que es sentir que Jesús o Yeshua le toque su vida? Yo hice así y vos pensaste, sí, los de afuera. No, hice así. Capaz que en ese cuánta gente hay algunos aquí que lo único que han hecho hasta ahora es apretarlo a Jesús, pero no conocer lo que es sentir tocar el borde de su manto y mucho menos sentir que Él con su mano los toca para levantarlo de cualquier tipo de sistema de muerte ontológica. Acá está esta mujer, evidentemente intimidada, llena de temores. Él ha sanado a un varón que se autoagrede, pero esta no se autoagrede, le teme, tiene vergüenza pública. La religión le ha hecho creer que ella no es digna de estar entre la gente. En ese momento había una clase de gente que estudiaba la Torá. Ellos aseguraban que la Torá había que leerla literalmente y especialmente darle mucha importancia a la parte de los corbán, o tradúzcase sacrificio, holocausto, mal traducido, ¿no? Corbán significa acercamiento, que están en Vayikra, en Bat Midbar, y se llamaba la secta de los saduceos. No puedo contar la historia, pero no eran descendientes de Aarón. Algunos sí, pero en realidad eran rezagos que habían quedado de esa historia de los macabeos. Era gente con mente helenista, no tenía cultura judía, pero que tenía una teología nueva. Decían, no hay que esperar al Mesías. ¿Para qué vamos a esperar al Mesías? Y nosotros tenemos la magia de los secretos del cielo acá, en los sacrificios. Miren lo que es este templo. Nos lo regaló Herodes. Por eso algunos saduceos eran herodianos, admiraban a Herodes. Él lo construyó, lo puso hermoso. No será como el que dice la Escritura, que es el que hizo Salomón, pero se aproxima a la gente de las naciones, nos admira. Por eso hay que llevarse bien con el imperio. ¿Para qué esperar un Mesías que hace siempre, desde Abraham se espera al Mesías, ya llevamos 2000 años, nunca vino? Así era el pensamiento de los saduceos. El Mesías es el templo, el Mesías es el templo, los sacrificios, la paz que sale para las naciones. Eso creían y con eso negociaban. Y desde eso, que ellos se llevaban mal con otra secta que también venía de la clase sacerdotal, rezago de los macabeos, que eran los fariseos. Pero a la hora de alguien como Yeshua se ponían de acuerdo para ver cómo sacar gente con este tipo de proyecto. ¿Qué es este proyecto? Algo que dice el centro de atención de Dios es un alma humana. El enfoque del proyecto de Dios es tu alma. Dios no se enfoca en otra cosa. Porque desde tu alma saldrá cuánto traes de corbán aquí al alfolí. De tu alma es donde la alegría te lleva a ser honestamente alguien que cree en el poder del diezmo. Dios no mira tu diezmo ni tu corbán. Dios mira tu alma. Diariamente el enfoque es tu alma. Diariamente renueva las misericordias porque te ve a ti como alguien que si retorna a Él y se deja tocar por Él, va a vencer la muerte, va a tener de parte de Dios la orden de que no le falte recursos, como a la niña que vemos al final, y va a andar con una jovialidad
que va a contagiar a la casa, es decir, ese mundo que Dios te ha entregado para transformar. Llámese General Madariaga, llámese GESEL, Partido de la Costa, Partido de Pinamar, o llámese escuela, universidad, amigos, parientes, no sé. Pero volvamos a esta mujer que, más allá de que la religión la ha opresionado y la ha hecho sentir impura, porque le aplica mal la Torá, tiene una confianza. Hace 12 años que toda esta sociedad me desprecia. Hace 12 años que yo mismo tengo que tenerle miedo a esta gente que no se enteren que tengo esto, porque cuando se enteran menos me tocan, menos se acercan a mí. Seguramente, no estoy convencido, pero esta mujer ya no tenía ni siquiera familia, porque desde las teologías de los fariseos era una razón para dar divorcio a una mujer que tenía por tantos años hemorragia en su zona femenina. Era razón para que el varón la dejara. Seguramente su varón, su esposo, o quizás su padre la había echado a la calle. Pero ella sabía que estaba en la tierra para buscar algo, vida digna y vida sana. No sé si vos sabés eso, pero una vida digna y sana no es tener el cuerpo sino una enfermedad, es tener el alma totalmente integrada al propósito de Dios. Solo hay sanidad cuando alguien tiene una vida integral. Veamos el trasfondo. La mujer está allí, está sufriendo esas pérdidas de sangre y la enfermedad la ha obligado a que por esa religión, impureza ritual, todo la discriminen. Lo peor es que ella siente miedo a la discriminación. Sin embargo, ella dice, si toco su manto, ¿saben cuál era el manto, no? ¿A qué se llamaba el manto de un judío? El talit. Al talit. Sí, más que nada, no tanto al talit, el talit es lo que se usa ahora, a los tzitzit, al mandamiento de tener los tzitzit en las esquinas. Levanten la mano los que son de orar en la mañana con talit gadol. Ok. Ni se te vaya a ocurrir, mi querido Vladimir, al menos yo he venido por entre tantas razones por tu boda, aparecerte con un talit en esa cosa. Yo en mi congregación he dicho, ¿usted no ora con talit? No use el talit ni en la boda, no use talit. Porque no somos hipócritas. Porque eran conscientes, por lo que dice Zacarías, que en el talit se escondía el poder de un varón judío. Fíjese, nadie levantó la mano, nadie levantó la mano. Hay una opresión evangélica aquí, una opresión religiosa. César se refirió y yo, tomando desde César la Haftará, me conecto con esta historia. El talit representa al hombre que al ponérselo, voy a tener que dar esa clase, cierra las puertas del infierno, lo que se conoce inframundo en el término griego, o las puertas del Giyón, Gehenna, son cerradas. El talit representa que ese varón, aunque cuando se mueva a los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, donde quiera que vaya va a tener de tal manera la presencia de Dios que no va a cometer error alguno. Fíjese qué vergüenza. Un varón católico es capaz de agarrar el rosario y ponerse de rodillas frente a una clínica abortista en cualquier parte de Europa. Es una campaña. Ahora se están haciendo leyes en Europa para detener a los varones católicos que se arrodillan con su rosario. Yo he sido testigo de los musulmanes, llevan su manto de rezo y en donde sea la hora lo tiran y aeropuerto. Una vuelta en un aeropuerto en Dallas, pensé que había un hombre desmayado porque veía unos pies ahí en el cuarto de baño. Entonces desde lejos miro y el hombre estaba haciendo su oración. Y en cambio la influencia evangélica ha dicho, no, porque Dios mira el corazón, no necesitamos todas esas cosas, pero sí se necesita, porque se desata poder. ¿Por qué quizás entonces no hay sanaciones hoy en esta congregación? Porque no se está usando talit en las mañanas. Porque hay un mandamiento que los varones de aquí no cumplen, el usar tzitzit. Pero este varón sí lo cumplió. Ella sabía que en los talit de cualquier varón judío se encontraba la fuerza de la sanación. Zacarías había anunciado, viene el tiempo donde 10 varones se agarrarán del manto de un judío y le dirán, dame lo que tú tienes. ¿Cuántos varones? 10 tribus perdidas. Esta mujer representa ni más ni menos a las 10 tribus perdidas que los de el reino del sur siempre le habían dicho los goyim, los gentiles, los impuros. Tienen castigo de Dios. Se los llevó a Siria porque estaban impuros por toda la idolatría que practicaban. Ahí están los goyim. Ahí están los goyim. Y así se burlaban los del reino del sur hasta que vino Nabucodonosor en el año
586 antes de nuestra era común y se los llevó también por 70 años. Volvieron ellos, pero sus hermanos no volvieron. No hace falta que vuelvan, están impuros. Esta mujer representa a 10 tribus que estaban en las naciones por lo cual venía la intercesión de este maestro. Él venía con un proyecto. Las ovejas perdidas de la casa de Israel van a volver aquí, porque para Dios vale el ser humano que sale desde la ministración de luz de una nación grande configurada por 12 tribus. No es casualidad que esté el número 12 años de impureza, y la niña, hija de Jairo, el principal de la sinagoga, tenía 12 años y muere. Marcos está diciendo, miren, si no entendemos lo que significa Israel, esto va a algo terrible que la bestia va a usar. Así como usó en la época del maestro a los saduceos para que los judíos de la tierra, de lo que se llama Palestina, la tierra de Israel en sí, se conformaran a los sacrificios, a las fiestas, al cantar, al show del culto, lo que se viene es que el imperio mismo va a agarrar lo que nosotros hacemos y a nuestros cultos lo va a hacer una religión opresora. Y pasó. Si no predicamos el evangelio para que la gente despierte y sea parte de las 12 tribus de Israel, el Mashiach no va a venir. Porque según los profetas, las 12 tribus serán reunidas por el Mashiach. Pero las 10 tribus perdidas están en la cultura helenista, están en Decápolis, están en la zona donde Dios es tan bueno. Por eso es que es el varón, el protagonista, el endemoniado, donde la bondad de Dios está mandando a todos los que son redimidos a que la gente entienda que un Dios bueno no es el Dios cabrón, que perdona todos los pecados y Dios me entiende, yo vuelvo a Dios, yo peco, veo pornografía, me masturbo y le pido perdón a Dios porque Dios me entiende, que si Dios sabe que soy imperfecto. Eso es el culto que Roma tomó, con el cual logró hacer lo mismo que hacían los saduceos. Y yo hablo como el profeta fundador de un ministerio que pretende agarrar este movimiento y llevarlo a lo que he visto en muchas vidas. Yo la última vez que estuve acá me llevé un mensaje de parte de Dios que quiero enseguida, que ya voy buscando al final terminar con ese mensaje que yo me llevé y compartírtelo. Ella notó, cuando lo tocó, que este hombre no era un hombre de oración religiosa. Su talit evidenciaba que este hombre en la mañana buscaba la voluntad de Dios porque sintió que su cuerpo estaba curado. Pero no solo que se detuvo la hemorragia, sino que su alma se sintió digna. Por eso es que Yeshua le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Vete en paz. Parece insignificante, pero es tremendo este episodio. Lo primero que necesitamos entender la salvación que trae el Maestro a tu vida. Hola. ¿Están enojados? No. ¿Quién dijo no? ¿Quién es el del micrófono? Gracias, Fabián, que vos no estés enojado. Que no estés enojado está bien, porque pronto se va a convertir en el peor de los títulos que un varón tiene, suegro. Amados, está bien, el imperio ya lo entendimos, pero ¿qué pasa si empezamos a ver si no estamos bajo la opresión sacerdotal? Y no hablo de que, sí, está hablando por el pastor Adolfo y la pastora María, son tan molestos que están viendo si hacemos la liyot, si hacemos la parashá, si diezmamos, sino que no, eso no. La opresión sacerdotal es la que tu interior tiene con tu propia religión, lo que, aunque vengas aquí, lo seguís haciendo a tu manera y te importa nada, de que lo que tenés que hacer es para ser salvo y desde la salvación sentirte digno. El máximo opresor de aquel pueblo hebreo, y lo escribe Marcos, era el medio que el imperio romano tenía, medios de comunicación. Había una sociedad mediatizada. Por un lado estaban las fuerzas militares y o policiales, pero desde lo espiritualoide estaban los sacerdotes, que al pueblo le hacían creer que estaba todo bien, mientras no se levantaran en armas contra el imperio que estaba allí. Por eso, como veían a la bestia como apariencia de cordero. Esta mujer es mirada como la loca del pueblo y dice el verbo, si lo tocare, si tocare su manto. Y si lo cuentan, se repite en toda esta narración que le he dado 4 veces, 4 veces, 4 veces. Es decir, norte, sur, este, oeste, de donde soplan los 4 vientos, y alguien se debe acordar de Ezequiel 37,
donde al soplar los vientos de los 4 puntos cardinales, a los esqueletos que veía Ezequiel, los huesos, el valle de los huesos, se pusieron de pie, se llenaron de carne, de cartílagos, y luego Ezequiel le dijo a Yahvé, envía tu espíritu, y por el espíritu todos volvieron a vivir. ¿A quién representaban ese valle? A las 10 tribus perdidas. ¿Van siguiendo? O sea que este relato no es un relato para que yo se lo dé así nomás. Es para que te comprometas a investigar qué es lo profético. Porque el problema que tenían ellos era lo sacerdotal. Con lo sacerdotal estaban adormecidos, con los moadinos fiestas, con los corbanotos a sacrificios, con los diezmos, y Dios no quiere un pueblo adormecido en lo sacerdotal. Lo sacerdotal tiene que funcionar cuando es profético, cuando lo que dice se hace. Un verdadero sacerdote es cuando su palabra crea realidades. Dios tiene una materia prima y es la que te entrega a vos todas las mañanas. ¿Sabes cuál es la materia prima divina que te entrega justamente tu Creador cada día? La circunstancia, así se llama. Día detrás de mí, la materia prima divina. La materia prima divina que se me entrega cada día. Que se me entrega cada día. Se llama circunstancia. Se llama circunstancia. Ahora, varón, mujer, la materia prima se te entrega a vos y vos por tus decisiones decidís si la haces circunstancia negativa o circunstancia positiva. Es tu trabajo, no el de Dios. Dios te da la circunstancia. ¿Qué vas a hacer con ella, caballero? ¿La llevas para el lado negativo de la queja, del imperio? ¿O la convertís en positivo, aunque la circunstancia, desde la apariencia sensorial, parezca negativa? La mujer era impura, pero lo tocó. Y en consecuencia, ¿cuál fue? Primero fue salva, se sintió digna, por la frase que leía de François Dotto. Se sintió digna y después se sintió sana. ¿Qué es sentirse sana? Capaz de caminar en la sociedad sin vergüenza alguna. ¿Alguna mujer presente puede decir, es lo que yo he vivido en Yeshua? Poquitas, ¿no? Hija, tu fe te ha salvado. ¿Por qué lo hace? Y es astuto el Señor. No quiere que a él lo miren como, oh, Jesús lo hizo. Venga ahora, así como el del relico dice, ha llegado el que representa al ángel, y no lo voy a nombrar porque lo reprendo en nombre de Yud-Heh-Vah-Heh. Tenemos, venga ahora al Festival de la Familia con el hijo de Luis Palau. Eso está en Mendoza ahora, este fin de semana. Y todos van a ir por el Tapari. Tapari se llama Rodrigo Tapari, ¿no? Sí. O por Wirs, Manuel Wirs. Hay como 6, 7 cantantes, todos así de los conocidos, y un hombre que ni sabemos quién es, que va a decir, Cristo te salva, pasa al altar, levanta la mano, recíbelo en tu corazón. Haz detrás de mí esta oración. Señor, yo reconozco que he pecado, quiero aceptar a Cristo en el corazón para ser tu hijo. Y después más de lo mismo, fotos, Instagram, redes sociales, lo mediático, y la gran campaña que dio no sé cuántos convertidos al Señor, y todos nos sentimos bien con ese ambiente sacerdotal pagano. Y admiramos a los cantantes tales o cuales. Vamos al momento culminante. Porque esa mujer representaba a las 10 tribus que Yeshua venía a buscar. Pero la hija de Jairo, ¿a quién representaba? A los que fueron siempre los del reino del sur, a los judíos. Es la hija del principal de la sinagoga. Tiene 12 años. Ningún chico de 12 años consciente que tiene 12 años hasta que se muere. Hasta que se enferma. Y se muere. Cuando se enferma se hace dar cuenta de que, claro, tiene cierta edad y no es justo que yo me esté enfermando, y menos si esta enfermedad me va a llevar a morir. Eso le estaba pasando al pueblo judío. Marco está diciendo, nuestra obra no depende de que el imperio simpatice con nosotros y no nos persiga más. Nuestra obra no depende si tenemos registro de culto, si vamos a las reuniones de pastores, si el pastor Adolfo va al pesebre municipal en este navideño. No depende de eso. Nuestra vida depende de que sigamos predicando hasta que Él junte a las 12 tribus. Porque cuando Él venga, va a venir por un pueblo de 12 tribus que con Él, desde Sión, a las 70 naciones, a las naciones, Zacarías dice eso, le van a enseñar en la fiesta del tabernáculo lo bueno que es conocer los secretos del cielo revelados en la Torá. Entonces Yeshua viene y va contra la muerte. Cállense, dejen de estar tan llorando. No, está muerta, está dormida. Me revienta que hablen de muerte. Dejen de hablar de muerte. Y a niña, a ti te digo, levántate
y anda. Sale en arameo porque en Galilea era normal hablar el arameo, ya que las naciones de alrededor, Siria, Decápolis, hablaban el arameo. Y por ahí pasaban estaban los caminos comerciales hacia el África, entonces todos los que venían del oriente hablaban el arameo. Pero en las sinagogas hablaban el hebreo, en su vida familiar hablaban hebreo, y en Judea, más al sur, se hablaba en hebreo. Pero Marcos usa lo que en ese momento Yeshua intencionalmente va a usar por el tema arameo, ya que en arameo, por ejemplo, la palabra verbo, logos en griego, dabar en hebreo, se dice menra. Y es la palabra que nadie entiende porque sale en la parashá que se fue esta semana, cuando Yahvé le dice que le trae menra, que le trae, lo visitará con un menra, con su propia palabra, y Sara tendrá un hijo. Un tema que no quiero hablar ahora. Pero miremos este final. En realidad no es una resurrección lo que vemos acá. ¿Saben qué es lo que aparece acá y en otros casos, aún con Lázaro? Anoten esto porque a veces por causa de la religión hablamos mal. Una resucitación. ¿Qué dije? Resucitación. Porque ¿qué es la resurrección? Pregunta rara, ¿no? ¿Qué crees que es la resurrección? ¿Por qué digo que es resucitación y no resurrección? Resucitación es cuando la vida física que se ha perdido en una muerte física, alguien la hace regresar, pero no saca el pago, el precio del pecado, que es morirse físicamente en algún momento. Resurrección, cuando Yeshua está haciendo esto, no existe todavía porque resurrección es la victoria definitiva sobre la muerte. ¿Y quién es el único que había tenido victoria definitiva sobre la muerte? Doy opciones. Enoc, Elías, Moisés o Yeshua. Yeshua. Los otros fueron llevados vivos. Pero Yeshua resucitó. Y la resurrección va a ser lo que va a venir o a manifestarse cuando Él regrese. ¿Cuántos dicen amén? Intertanto, Él mostró que sí se puede ir contra la muerte. La resucitación es cuando una persona en cualquier estado de muerte, vamos con la física, es vuelta a la vida. Mi hijo menor nunca nació. La señorita Lorena, de Jardín de Infantes, me llama una vez, cuando lo fui a buscar, me dice, ¿puede quedarse, papá? Papá de Adriel, así viste que hablan así, papá de... Sí, ¿qué pasó? Estamos haciendo la ficha de su hijo. Y cuando le pregunté, ¿no sabe cuándo nació? Sí, sí sabe. Él me dijo que no nació nunca. ¿Y qué le dijo, señor? Me dijo que él resucitó. Y tuve que contarle la historia, que acá ya los aburrido con la historia de un hijo que, por causa de estar un embarazo riesgoso, placenta previa, los que saben de salud saben que eso es riesgoso, es muy complicado. La placenta, justamente por ser previa, salió del cuerpo de mi mujer en un tiempo que no es, obviamente. Al salir la placenta, ya mató al niño adentro. Había que salvarle la vida a la madre, como me dijo el ginecólogo. Mire, pastor, usted sabe que yo en Dios no creo. Yo me dediqué a salvarle la vida a una mamá porque hay 3 niños que la necesitaban. Fui, busqué, no reaccionaba. Yo lo único que recuerdo es ese momento en que fui trasladado a un mundo paralelo, a la tumba, ya les he contado, y alguien que detrás de mí gritaba, soy la resurrección en la vida. Y hoy Adriel ha cumplido 22 años, 23, pero él allí tuvo una resucitación, porque si no viene el Señor antes, crecerá y en algún momento morirá, solo Dios sabe eso, ¿verdad? ¿Entienden? Pero dentro de él, o por lo que yo logré hacer en Yeshua, sí se esconde ya el poder de la resurrección. Nosotros somos privilegiados porque al haber resucitado Él es el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Nosotros también resucitaremos. Amén. La muerte ya está vencida. Amén. Y si la muerte ya está vencida es porque lo primero, que es lo que trajo la muerte, ya fue totalmente pagado y vencido, que es el pecado. Yeshua no le ganó en la cruz al diablo ni a Satanás, le ganó al pecado que mora en ti, que mora en mí. Y que nos lleva a la muerte como el endemoniado, de autoagredirnos, como la mujer, de sentirnos indignos en la sociedad, de estar llenos de miedo, y que hoy te dice en esta mesa, basta. Porque allá afuera sí que hay muertos en delitos y pecados, como eras vos, y te necesitan trascendiendo todo. Quiero bendecir esta mesa llamándolos a no ser almas frustradas, a que las mujeres de esta congregación entiendan que las valoramos porque nosotros todos nos sentimos la mujer del Mesías.
Si hay algo maravilloso de este mensaje hoy, es que todo ser humano es normal que se sienta mal ante un misterio que no sabemos explicar, que es la muerte física. El miedo, en realidad, cuando viene la muerte de alguien, lo que aterra al alma humana, dicen los psicólogos, es el miedo a lo desconocido. Se activa el miedo a todo lo desconocido, todo lo que esa alma humana todavía no ha vivido, no a la muerte física en sí, pero la muerte física de alguien, estar en el cementerio, ir al sepelio de alguien, hace que por dentro, aunque no se entienda, se activen los miedos a muchas cosas que todavía desconoce. Y eso lleva a la depresión y a la incredulidad. Pero ahora yo salgo de lo que dicen los psicólogos, vengo a lo que dice el Evangelio. Salí de tu forma religiosa sacerdotal, eso también lo usa el imperio. Salí y créele a Dios. Si vas a casarte, está todavía tiempo de empezar a orar en la mañana con un talit gadol. Y si no, no lo uses, no vas a ofender a nadie. Y se lo hablo a todos, a él porque se va a casar, y a los demás, si ya están casados, si no están casados, prueben a Dios en el uso de un manto de oración. Lo digo yo, me costó muchísimo llegar a eso. Mis 2 hijos mayores me ganaron a mí, son de todos los días hacerlo. Pero cuando lo entendí muy fuerte, lo intentaba un año, volví a abandonarlo, lo intentaba otro año, no lo abandonó más. Ahí anda conmigo. Nos reunimos con mi esposa a hacer el shaharit. Hoy por primera vez hicimos la amidá, una oración impresionante que se hace en Shabbat, impresionante. Y todo porque desde hace tiempo gente me dije, yo lo conté hace poquito atrás, el Señor nos dijo que orara a usted por la enfermedad que tiene a mi esposa atada. No porque creamos que usted es hombre mágico y nosotros no podamos, sino porque sabemos que Dios le ha dado el don de sanar. Pero aquí es donde quiero decir por qué me fui tan bien la semana pasada. Amén. La vez pasada. Además de que me agasajaron con ciervo al escabeche, que me duró 3 días y 3 noches. Así que ahí está el frasquito para devolverte. No. No, porque tengo hijos y dice, ¿cómo? Un hermano que es cazador, como Nimrod. Pero caza para comer. Entonces, cuando hay legalistas cerca tuyo, mejor que no vuelva yo con un ciervo en un frasquito. Pero no quiero hablar ni del ciervo ni del frasquito, ni todos los agasajos, porque me llevé varios regalos. Voy a llevarme el mejor regalo. ¿Dónde está? ¿Te puedo molestar, Micaela? Porque te necesito a vos. Si quieres venir con tu hijo, dáselo a tu esposo. Dios me habló a mí, desde la gratitud. Estaba lo más bien el domingo anterior y esta mujer se retiraba a su casa y a sus tareas de semana. Y me dijo algo que dije, me duró todo el regreso, me alimentó todo un mes, 2 meses. Yo empiezo como más o menos me tocó. Yo hoy agradecí a Dios. Qué fuerte cuando un hombre, un ser humano, un varón decide trascender. ¿Cómo no se da cuenta lo que empieza a pasar desde esa decisión de trascendencia que toma? Por allí. No necesitas decirlo literal, pero sí lo vas a expresar de tu corazón. Regálamelo. ¿Lo que dije en ese momento? Bueno, que le quería agradecer porque no me acuerdo cómo le dije en ese momento, pero gracias porque la decisión que usted tomó de seguir a Dios, de creer y de dedicar su vida a esto que hace todos los días, llegó a mí un día y transformó mi vida, porque a usted lo siguieron los pastores y sus hijos, y yo hoy estoy casada con uno de ellos y estoy acá al día de hoy porque un chico, un joven adolescente decidió decir, yo creo en esto. Y eso transformó la vida de todos los que estamos acá, más allá de que todos los días es una decisión y no sabemos qué van a hacer cada día cuántas personas han pasado por acá. Realmente que una persona decida seguir a Yeshua nos cambia la vida a muchos. Esto que me dijo ella, en un momento ¿vieron cuando dicen que, bueno, yo lo he vivido a los 16 años, que cuando vas a morir, la película de tu vida aparece en segundos? Se me apareció la película de mi vida ministerial. Vi a tantos. Algunos hoy no están, otros sí están, en Perú, en Chile, acá, en las naciones que he pisado. Pude ver eso, familias formadas de gente que llegó así, varones o mujeres que hasta eran mirados como, y los que te miraban así no están hoy, ni siquiera en el camino. Una vez un superapóstol que vendía del norte de Tucumán me dice, cuidado con esa hermana que tenés un alma pitoniza.
Y hoy está él más en lo pitonizo que la pastora Marina. ¿Viste cuando la gente te juzga por la apariencia? Y yo lo único que siempre juzgué fue, en ese tipo Dios se está enfocando. En esa mujer Dios se está enfocando. Algunos me creyeron. En realidad no me creyeron a mí, le creyeron a Dios. Y les ha sido contado por justicia. Eso que me dijo a mí ella, está en ustedes, muchachos. O en ustedes, chicas. Hablo a cualquier edad. Amigos, amigas, en ustedes está la capacidad del día que tomaste la decisión, decidiste afectar un mundo. Cientos o miles. No sabes cuántos años pasarán, pero un día te lo van a decir gracias, porque a los 16 años le dijiste sí al Señor. Y hoy yo tengo una familia, salí de mi muerte ontológica y estoy llevando también vida a muchos. Eso es que te toque Yeshua. Vos ya la has tocado a Yeshua. La parte de tocarlo, ya sabes lo que es el poder de salvación. Y si no lo sabes, te invito a que lo pruebes. Pero ahora, ¿qué tal si dejas que el Padre le diga a Yeshua, toca a mi hija? Que el Padre le diga a Yeshua, toca a mi hijo. Un toque tuyo. Y muchos van a decir, Padre, no. Pero si el Padre dice, Yeshua, toca a mi hijo, aunque estés muerto, te va a decir, estás dormido, levántate y anda. Te dice muerto, pero estás dormido. ¿Qué haces dormido? Levántate y anda. Por esas puertas váyanse, pero siéntanse que se levantaron y han sido enviados. Salí de aquí de pie. Salí de aquí con olor a vivo. Salí de aquí con olor de vida abundante. Sentíte enviado a que dentro de 16 tenía allí, he cumplido 59, usted que es rápido, que dentro de 43 años a lo mejor alguien te diga su decisión ha permitido. ¿Cómo se llama el más chico? Enoc. ¿Cómo se llama el tuyo? Él. Israel. No, Enoc es el de Fernández allá, me cambié de bebé yo. Estoy extrañando a Mendoza. Que dentro de 43 años alguien diga, fue por decisión que Israel hoy está bajo la jupa y el pastor Ariel Cataldo lo está casando, por decir algo. No sé, dentro de 10 años alguien puede decir gracias. Dentro de 5 años alguien te puede decir gracias. En un garaje conocí a tus viejos biológicos. Uno está, la otra no. Yo no juzgo, cada uno decide. Pero por el regreso de uno, vos también regresaste. Y hoy, este y vos siempre van a tener que regresar al eterno. Aunque los biológicos de ustedes un día quizás no quieran estar. Los he visto a muchos de ustedes crecer. A vos, Mariana, te he dicho, qué bueno verte. Porque allí en un bautisterio pasaron 7, eran o 10, no me acuerdo. Solo la veo a ella ahí sentada y las extraño a los otros jóvenes. No, estabas vos también. Él estaba también en el bautismo, ¿no? Cuando fueron tantas chicas y un varón. Ah, el primo de él. No, el primo de él. Él no eras vos. Ok. Son parecidos, como que son primos. Y me alegra de verlos. Pero me va a alegrar cuando lo que me dijo Micaela a mí, a vos te cambia la vida. Cuando puedas ver la pantalla de haber servido y servido. No de haber ido tras la zanahoria, no. Fuiste detrás de lo que Dios enfoca. Almas que valen, que sean dignas. Yo quiero ver en esta congregación una mujer digna. Hablo de todo este colectivo. Ustedes son juntos una mujer digna. Han tocado el manto de oración del Mesías. No desaprovechen lo que ha pasado. Les ha dicho, estás salvo, ahora estás sano. Entonces el Padre dice, deja que Él te toque todos los días.